Muy buenas tardes, buenas noches, gente. Vamos a estar esperando a Santi para que se pueda conectar. Y a la gente que va a estar hoy. Vamos a hacer un live increíble sobre estrategias mentales. Aquí estoy en Valdivia, me pillaron viajando en una habitación que no tiene muy buena iluminación, pero no se excusa para dar este live. Ahí está Santi, vamos a ver qué pasa. Bienvenido a los que se van uniendo y a las personas que van a estar hoy. Ahí tienes. Conéctate. Conéctate, como dirías tú. ¿Estamos o no estamos? Capitán, ¿cómo anda? Buenas. ¿Cómo estás, genio? Muy bien, ¿y tú? ¿En Valdivia? En Valdivia, justamente. En Valdivia. ¿Conoces Valdivia? ¿Te habías escuchado antes? He escuchado, sí, pero desconozco. No conozco. ¿Desconoces? Sí, no conozco. Ya queda al sur de Chile, maravillosa ciudad, exquisita. Siempre desde muy chico que vengo para acá, desde muy ¿Qué niño. hay de atractivo? Mira, no, más que nada, a ver, es lo que hay alrededor de Valdivia. Los lagos, los ríos, Naturaleza. está, por ejemplo, un parque nacional. El clima me gusta mucho en el verano, es muy rico. Y se puede ir a muchos lugares, a muchos lugares. Ahí se van uniendo Maitén, Antonella, Buenas, muchas gracias Santo. por estar. Buenas, Ahí lo estoy Liliana saludando los Coach. dos. Viviana Coach. Mariano. Queridísimo, Santi, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Mira, ahí está Bernardo, muchas gracias por estar acá, gracias por aceptar la invitación. Ya habíamos hablado antes, tú me habías dicho también para hacer Sí, un live, no se ha podido quedó dar. ahí, quedó ahí pendiente. Y Gracias a ti ahí por la y oportunidad y el dije, ya no, espacio. tengo que... ¿Cómo? Gracias a ti por la oportunidad y el espacio. Siempre digo, es bueno colaborar y compartir algunos minutos en vivo con personas que estamos alineados en modelos como estos tan interesantes que comprenden al comportamiento humano en su profundidad. Así que me encanta. Exacto. Y profesionalismo total, o sea, yo te escucho y veo una persona que lleva mucho tiempo, se nota enseguida, ¿no? Como escucho algunos videos por ahí, y bueno, eh, falta un poco, pero ahí yo te escucho y sé lo profesional que eres, la carrera que has tenido y me inspira a mí y me imagino que muchas personas a seguir superándose. Y desde ya te Gracias, César. doy muchas gracias y a las personas también que están acá, también muchas gracias por estar aquí en el live. Vamos a estar hablando hoy día de las estrategias mentales, pero antes quiero presentar a Santi. Santi lleva muchos años aquí en el desarrollo personal, siempre buscando el bienestar de su propia vida y de las demás personas con un propósito ahí buscando aportar herramientas avanzadas del comportamiento humano y ha estado estudiando diferentes disciplinas. Ya más de 8 años, como dije, estudiando el comportamiento humano. Los últimos 4 años se ha dedicado a acompañar a personas, a potenciar a coaches y a facilitadores del cambio, a que puedan acompañar a otras personas también a hacer cambio en su vida. Entonces, un núcleo, Santi, es algo expansivo. Él le enseña la herramienta y otras personas ayudan a otras personas y así. Entonces, su misión es mejorar el mundo a través de estas herramientas tan maravillosas. Santi, ¿algo que agregar? Gracias por esa presentación. No, creo que es una síntesis bastante buena. Maravilloso. Me gusta. Bueno, la razón del live, estuvimos hablando y le dije, Santi, ¿por qué no conversamos de las estrategias mentales? Porque a mí me parece un tema súper interesante, y no solo interesante, sino que además un tema esencial para las personas que han estudiado programación neurolingüística, para personas que no tienen idea y que quieren indagar en el mundo para que sepan las bases de la programación Ujú. neurolingüística. Y es tan importante porque en muchos cursos, ¿qué enseñan, Santi?
Lamentablemente, en la mayoría, me atrevo a decir, de cursos, por lo menos en Latinoamérica, enseñan una programación neurolingüística súper simplificada, un poco con el disfraz de optimizada o las técnicas más efectivas, o venden a la PNL como un conjunto de técnicas cuando sabemos que es muchísimo más profundo, más interesante, muchísimo más complejo que eso. Eh, y bueno, como vos un poquito mencionaste al inicio, sí, hay veces es como que sangran un poco los oídos cuando escuchamos a personas hablar de temas tan complejos de una forma súper frívola, súper simplista, que eso puede tener, podría ser muy peligroso, sobre todo por las personas que les interesa de verdad y por ser algo atractivo, ¿no? O disfrazado de simple, de 3 pasos, de 3 claves, terminan accediendo a un lugar donde después capaz salen más perjudicados que beneficiados. Con la PNL y el coaching y demás pasa lo mismo. Yo te juro, Isa, no sé si te pasa a vos, pero yo hago un ejercicio, es una habilidad constante para no engancharme en eso, porque si no es como que me desvía mi atención de lo importante al final. Sí, totalmente. Bueno, lo uso para practicar mi pensamiento crítico Sí, al está escuchar bueno, eso. está bueno. Sí, 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 totalmente. Vamos Y a bueno, hablar de las bases, ¿no? Vamos a hablar de las bases de la PNL. exacto, de las estrategias mentales, que mucha gente no las conoce, conocen la técnica, la línea Mm, de la vida, de la ecología, cómo establecer metas, pero no conocen las estrategias mentales. sí, Y partiendo, primero que nada, quiero definir qué es la programación neurolingüística para la gente que está interesado en saber qué es. perfecto. Y Te iba a Santi va a decir eso responder, justamente. sí, Santi va a responder qué no es la PNL, yo voy a responder qué es la PNL. Dale, me gusta. Mira, la PNL es un modelo de análisis conductual, es un modelo de aprendizaje. Eh, Se pueden definir de diferentes formas, pero en forma simple es esa. En una forma más técnica, como lo dicen los creadores, es el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva y lo que puedo calcular a partir de ella. Santi, algo que agregar aparte de lo que dije yo y bueno, y Mm, tú comenta también lo que no es la PNL. sí, quizás voy a decir lo mismo con otras palabras. Es un modelo que nos permite describir lo que hacemos en nuestra cabeza para promover ciertos resultados conductuales. Voy a hacer un doble clic a la palabra o a la frase resultados conductuales. Normalmente las personas saben o se percatan de su efecto final o su resultado final. Me explico. Saben que se desmotivan, saben que procrastinan, saben que se enojan cuando no les conviene, saben que tienen un ataque de ansiedad. Perfecto. Lo que sienten es el efecto. Lo que nos permite la PNL verdadera, es poder describir cómo una persona lleva a cabo en su cabeza ciertos procesos para lograr ese enojo, esa angustia, esa ira, lo que sea, ese resultado conductual, con tanto éxito. A partir de poder sacar un mapeo de eso, o sea, un modelo de eso, con herramientas podemos modificar dichos procesos, entendiendo lo que técnicamente en PNL llamamos programas mentales y todos los elementos que después si quieren podemos mencionarlos, todos los elementos que componen los programas mentales, para poder modificar primero los procesos y ya que son los que anteceden a las conductas, claro, modificando al final la conducta. Buenísimo, Santi. ¿Y qué no es la PNL, Santi? Eh, La PNL se suele vender como muchas cosas que no son, como por ejemplo lo dije antes, como un conjunto de técnicas, porque las técnicas son importantes y sí hacen a la PNL, sin embargo no lo son todo. Como dije antes, es muchísimo más. Eh, Muchas personas también afirman que la PNL es como una herramienta de diagnóstico, ¿no? Es para saber si sos visual, si sos auditivo, si sos kinestésico. Y no es que existan personas visuales, auditivas, kinestésicas, sino que simplemente a veces usamos un canal de percepción de una forma primaria, según lo que estemos haciendo, según nuestro objetivo, según el contexto. Algunas O personas te también, clasifican a través de los metaprogramas los también. metaprogramas, sí, sí, sí. Te Te alejas dicen, del lo que, dolor. lo que pasa es que vos sos, claro, vos sos buscador de placer, y yo soy alejador. Cuestión, es como que, bueno, de hecho yo escuché de ahí, de alguna fuente, que
que a la esposa de Richard Bandler, es el creador, Richard Bandler es el creador de esta disciplina, junto con Grinder en los años 70, se le ocurrió primero a ella como un modelo diagnóstico y Bandler como que medio se enojó con esa idea, ¿no? Pero, en fin, no es una herramienta, una disciplina para etiquetar a las personas, porque somos seres dinámicos, es decir, que respondemos distintos según nuestros objetivos o según los estímulos y contextos en los que estamos envueltos. Eh, ¿Qué más no es? No es magia, por ejemplo. Y es importante porque si ustedes siguen nuestro contenido, le dan like y lo guardan, le van a llegar un montón de reels y posts con esto que les digo, ¿no? Las 3 claves para la felicidad con la PNL y la PNL por acá y por allá, y se vende como magia. Un poco, los grandes referentes en la PNL tienen algo de culpa, yo creo, de eso, por las demostraciones que se hacen en shows, en escenarios, en videos que se ven en YouTube, ¿no? La cura de fobias y qué sé yo, pero no deja de ser eso, una de las personas. Y hay veces que el resultado parece, ¿no? Parece un poco de magia por la rapidez, pero no siempre es así instantáneo y rápido. A veces sí, a veces no. Eh, pero en fin, estudiar y conocer y dominar la PNL lleva su compromiso, lleva su tiempo. Totalmente, totalmente. A mí en un principio cuando empecé a investigar, porque tomé varios cursos grabados, empecé a leer libros y, y dije, bueno, ya estoy entendiendo la PNL, pero no sabía lo que me esperaba. Empecé a investigar un poco más, y me empecé a dar cuenta que había algo más detrás que la técnica. Y llegué a ciertas personas y tuve la fortuna también de llegar a esas personas que me recomendaron, me dijeron, mira, esta es la PNL. Sigue investigando, te recomiendo que estudies con esta persona. Y llegué a muchos mentores que pude contrastar la información y darme cuenta que la PNL es muy profunda, muy, muy, muy intensa y, y no voy a parar nunca de estudiarla. No, ya llevo un par de años y aún aprendo, aún adquiero conocimiento, aún practico mucho la PNL. Mm. Y hay cosas que no practico también, totalmente, pero que son muchas las herramientas también que tiene la PNL, es muy profunda. O sea, Lo interesante, eh, lo interesante es que la PNL también se puede definir como un conjunto de modelos, es decir, que hay muchos modelos, podríamos decir modelos barra disciplinas, ¿no? Como decirte la hipnosis o el pensamiento sistémico, un montón de modelos que también hacen parte de la PNL en sí. Es decir, que nos ayudan a estudiarla, nos ayudan a entenderla. totalmente. Por ahí escuché a un maestro que decía, bueno, si quieres entender PNL no estudies PNL, estudia lógica, estudia pensamiento sistémico, estudia argumentación, retórica Vamos a y... mandarle un gran abrazo a Miguel. Así mismo, Miguelito. Bueno, avancemos así, no se nos aburre la audiencia. Está buenísimo que puedan preguntar acá a las 6 personas y las personas que se vayan sumando también, si lo ven grabado. Eh, También que nos puedan mandar un mensaje directo a posterior. Y mientras que vamos hablando con Isa, que va a ir haciendo preguntas y va a ir guiando la conversación, que puedan ustedes ahí repreguntar, cuestionarnos, comentar. Así nos dan como materia prima para seguir elaborando. Así es, gente. Buen inciso ahí, Santi. Bueno, Santi, ¿por qué es tan importante? Y bueno, partiendo primero, ¿qué son las estrategias mentales y por qué son tan importantes para ti? Defino. Las estrategias mentales tienen que ver con un orden, eh, con una secuencia de ciertos pasos que seguimos en nuestra cabeza para, como dije antes, promover, o sea, impulsar el llevar a cabo una conducta. Es una secuencia de representaciones mentales eh, que llevamos a cabo muchas veces muy habituadamente, es decir, muy inconscientemente. Por poner un ejemplo, nosotros no nos estamos cuestionando en el día a día qué estamos haciendo en nuestra cabeza para elegir un plato de comida en un restaurante. O sea, simplemente sabemos que lo elegimos, ¿no? Bueno, pero antes de saberlo, pasan cosas acá adentro de una forma muy
muy inconsciente, muy automática, porque justamente como es algo habituado, se produce de manera rápida, pero hacemos ciertos cálculos, ciertas comparaciones, nos representamos ciertas cosas que nos generan también sensaciones para, ejemplo, decidir. Es decir, es una secuencia de pensamientos, por decirlo de una manera más accesible, una secuencia de pensamientos, que esos pensamientos se codifican en imágenes que vemos dentro de nuestra cabeza, en sonidos que escuchamos dentro de nuestra cabeza, en sensaciones que normalmente sentimos en el cuerpo, incluso hasta aromas que percibimos dentro de nuestra experiencia. Perfecto, perfecto. Sí, bueno, más que nada para agregar ahí la importancia de las estrategias mentales. Para mí, hacerse consciente, recuerdo cuando, para empezar, recuerdo cuando empecé en todo esto del desarrollo personal, yo estaba sufriendo un poco de ansiedad, un poco de depresión y bueno, ahí empecé a leer libros de autoayuda, de crecimiento personal y, y todo apuntaba a cambiar creencias, a respirar, a meditar y bueno, para mí eso me funcionó en su momento, en ciertas cosas, pero no sabía lo que hacía realmente. Y entender las estrategias mentales después de un tiempo de haberlas estudiado, entendí cómo yo iba secuenciando mis pensamientos y de alguna forma generé un modelo de cómo lo hacía para tener ciertos resultados, de cómo me comportaba, cómo pensaba de la forma que lo estaba haciendo, cómo estaba sintiendo. Y las estrategias mentales son una forma, crear un modelo de lo que haces en tu mente, porque es imposible ser consciente de todo lo que hacemos en nuestra mente. Es imposible. Son muchos los procesos internos que llevamos a cabo. Pero la PNL, las estrategias mentales, se trata de buscar modelar una secuencia de lo que llamamos de lo más importante, que son los que generan, por ejemplo, lo que siento o la forma en que me estoy comportando. ¿Algo más que agregar ahí, Santi? No, y a ver, las estrategias mentales como herramienta involucrados, digamos, en el espacio terapéutico o el espacio de cambio personal, terapia, entiéndase como, ya sé que algunas personas van a saltar ahí en la yugular, pero como coach, estoy involucrando todo. Coaching, biocodificación, Reiki, cualquier disciplina que se base en el cambio cognitivo-conductual. A mi perro Simón ladrando. Entonces, lo que nos permite identificar estrategias mentales es poder, primero, hacerle consciente a la persona qué hace en su cabeza para lograr con tanto éxito esa conducta disfuncional. Ejemplo, miedo a hablar con mujeres. Ejemplo, ansiedad. Ejemplo, ira. Ejemplo, enojarme cuando no me conviene. Entonces, paso número 1. Si yo como terapeuta o coach o facilitador puedo ayudarle a hacerle consciente a que la persona identifique qué hace en la cabeza, primero ya es un gran primer paso. De hecho, técnicamente hablando, hacer consciente una estrategia mental ya es un primer paso para la interrupción o el cambio de la misma. Es decir, la persona dice, mirá, no sabía, no me di cuenta que esto es lo que hacía, ¿no? Incluso que se pueda hasta reír es bueno. Y ahí podemos, con distintas herramientas o más tecnicismos, poder cambiar las características o el orden de esa secuencialidad de pasos representacionales y perceptuales. Totalmente, totalmente. Y para agregar a eso mismo que estabas diciendo, el hecho de generar conciencia de lo que haces en tu mente te va a ayudar también como a agregar el elemento de la conciencia justamente, que es otra parte del sistema, la conciencia misma y poder generar cambios. Cuando tú comienzas a hacerte esa pregunta o cuando comienzas a hacerle esa pregunta, no sé si te ha pasado cuando estás haciendo las sesiones, Santi, que le dices, ya, enséñame lo que haces en tu cabeza para sentir lo que sientes. Sí, se ¿A quedan qué te como, ¿qué refieres? estás diciendo? No ¿Qué entiendo. estás diciendo? Sí. Claro, porque la mayoría de la gente no son conscientes de sus representaciones mentales, lo que están haciendo en su cabeza. O sea, Isa, ¿cómo? te Sí, propongo algo antes de que sigamos con esto, porque capaz nosotros hablamos y yo por lo menos siempre cometo como que doy cosas por sentado, como de que las personas entiendan a la perfección lo que estamos hablando. Así que, uno, pregunten todo lo que necesiten las 7, 8 personas que están acá conectadas. Segundo, ¿qué te parece si damos un ejemplo así cotidiano de cómo podría ser una estrategia mental? No sé si se te ocurre vale. una tuya o Sí. una común, un ejemplo
que suelas dar. Vale, me parece. Ahí esperamos que, mientras tanto, a ver, ¿cuántas personas son? Son 9 personas. Los que quieran preguntar, chicos, chicas, por Ahora o favor, callen para porque siempre. No, mentira. para no caer hay un sesgo que es, yo hablo asumiendo que todos me entienden, o sea, Es exactamente lo que decía. Estamos como asumiendo y para no dar por sentado, está bueno que... Edgar, ¿cómo estás? Ahí que pregunten todo lo que quieran. Ejemplifiquemos si quieres. ok, dame un ejemplo, Santi, por favor, ahí Ok, para, hay un clásico que siempre lo utilizo para ilustrar esto, que es, un poco lo mencioné antes, pero no le hice un doble clic o no profundicé, que es cuando la persona está sentada en un restaurante, por ejemplo, y tiene que decidir qué comer. Normalmente ok, las personas se sientan, agarran la carta, y cuando agarran la carta, que se podría ser un primer paso, empiezan a leer los platos, ¿no? A leer pollo con papas fritas, puré con asado, lo que sea. Y normalmente lo que hacen las personas es, tras primero leer lo que está escrito en la carta, imaginarse el plato en su cabeza. Luego de imaginarse el plato en su cabeza, tienden a irse hacia el futuro, es un poco delicado lo que voy a decir, pero irse hacia el futuro a imaginarse y sentir la sensación de cómo les caerá, si les gustará, ¿sí? Y a través de generalmente, en ese caso, en ese contexto, una sensación, es que deciden, ¿no? Es decir, veo la carta acá afuera, después, tras esa información, haberla metido en mi cabeza, imagino el plato y siento, ¿esto me gustará? ¿Esto me caerá bien? No, estoy a dieta. Ese tipo de diálogos, cálculos y procesos son las estrategias mentales que normalmente, en este caso, tras una sensación nos hace decidir por una cosa o por la otra. Ahora, algo no menor, no menos importante, es que este tipo de representaciones o secuencias están sustentadas en lo que es importante para nosotros y, claro, lo que es cierto para nosotros. Ejemplo, si yo estoy viendo las cartas y estoy haciendo esto que te comenté antes, y para mí es muy importante la salud y el físico, probablemente mi decisión sea condicionada por eso. Ahora es un ejemplo bastante banal el que acabo de poner, pero esto llévenlo a cómo elegimos pareja, a hasta cuánto tiempo estamos capaces, por ejemplo, de soportar una relación que no nos hace bien, un trabajo que queremos dejar, para todo ujú. llevamos a cabo procesos. Claro, esa es como estrategia de decisiones, nosotros la llamamos así, después vamos a hablar un poco más de qué Las tipo de estrategia hay, categorías. cuáles son las más importantes, ¿sí? Porque hay estrategias, hay miles, pero las más importantes, las que condicionan al humano, son una poca, por así decirlo. Yo como ejemplo, bueno, ese mismo yo subí un video ayer en TikTok hablando justamente de eso, de que fui con mi pareja a un restaurante y mi criterio era que yo no como carne, como pollo solamente. Y justamente tenía ganas de comer pollo en ese momento. Pero además tenía otro criterio, que era comer algo diferente a mi pareja. ¿Para qué? Para que pudiéramos compartir un plato diferente. Entonces llegó el garzón, vi la carta, lo mismo que dijiste, vi la carta, me empecé a imaginar a comiendo con ella, compartiendo, ¿no? Y esa sensación esa imagen me generó como una sensación rica. Dije, ya, quiero comer algo así. Vi la carta y justamente había pollo con papa frita y me pareció súper bueno porque mi pareja eligió algo distinto. Eso es más que nada hacerse consciente de qué haces, de los pasos a pasos que sigues para tomar decisiones. Por ejemplo, para motivarte, eh, para ir al gym. Ves la hora, por ejemplo, no sé, son las 7 de la tarde y ya sabes que a las 8 tienes que llegar al gym, porque tienes el hábito y te imaginas haciendo ejercicio. Y eso te genera una sensación porque has tenido experiencia suficiente. Para que te genere una buena sensación y decir, ya quiero ir al gimnasio. Y haces un diálogo interno. Normalmente las estrategias tienen los tres, eh, las tres informaciones sensoriales que son el visual, kinestésico, el auditivo. Una estrategia efectiva va en base con esa información.
Los ingredientes de las estrategias para que puedan generar conciencia de eso son la información sensorial, o sea, lo que yo veo, lo que yo escucho, lo que siento, lo que disgusto, lo que, bueno, ¿ya? Información sensorial que viene y eso yo lo codifico también de la misma forma. No solo veo cosas hacia el exterior, sino también veo cosas. No solo escucho, sino que escucho cosas, como diría Mar. Entonces, esa información yo mismo la proceso de la misma forma. No solo veo, sino también veo, escucho y eso lo ordeno para tomar decisiones, para motivarme, para convencerme, para aprender. Mm. El ejemplo, bueno, si vamos un poco a las categorías de las estrategias, vos mencionaste que hay, o por lo menos Bandler llama a las estrategias principales, aquellas que son como esenciales para vivir en el sentido más literal de la palabra, que son la de decisión, o sea, cómo tomamos decisiones en nuestra cabeza, cómo nos motivamos, cómo aprendemos, estrategias para aprender. Por ejemplo, un clásico que yo hago, y esto no es que lo hice de una manera consciente, sino que después de aprender programación neurolingüística verdadera, me di cuenta que así lo hacía. Y es que cuando leo algo, generalmente no leo mucho, veo audiovisualmente, introyecto a esa información de un curso o de alguien, y automáticamente es como que me imagino ese conocimiento traspolado a algo de mi vida o algo de mi interés en lo cual yo esté involucrado. O me imagino contándoselo a otra persona a modo de enseñanza. A mí es importante para mí la enseñanza porque es lo que me gusta hace mucho tiempo hacer. Uh -huh. Entonces me doy cuenta que eso a mí me hace, como estrategia de aprendizaje, me hace justamente integrar mejor el conocimiento. Y todo eso lo hago, además de, bueno, leer o ver un video, lo hago aparte en mi cabeza. Me lo quedo procesándolo en mi cabeza. Vos pusiste el ejemplo que es un clásico, ¿no? Hay gente que no tiene ni que pensar ni dos veces ir al gimnasio, y hay gente que directamente lo piensa tanto que no puede ir. Que no puede ir. En ese pensar existen estas representaciones y normalmente, por poner un ejemplo, las personas que no logran la suficiente motivación para salir de la cama, por experiencias pasadas o por lo que sea, se imaginan pasándola mal, con esfuerzo, o incluso, no sé, si tiene algún tipo de inseguridad con su cuerpo, que las personas lo miran, y todo ese tipo de proyecciones, que no son reales en el mundo tangible, sino que son reales en su mente, y tu mente va a responder como si fuese real, no importa, son los que terminan decidiendo, son aquellos procesos los que hacen que termine decidiendo quedarse en la cama o hacer otra cosa que no sea ir al gimnasio o la actividad que quiera hacer. Totalmente. Y hay un ingrediente súper importante, yo le llamo ingrediente, pero más que nada para que me entiendan. Un ingrediente esencial que son, cada estrategia tiene un objetivo, persigue un objetivo. Sí. Y por ejemplo, si yo quiero ir al gimnasio y mi objetivo es sentirme bien, eh, inconscientemente, a veces no somos conscientes. Yo quiero ir al gimnasio y estoy partiendo y veo que de alguna forma me imagino en el gym que alguien me va a mirar, que alguien me va a criticar, o recuerdo una experiencia de niño, de niña que tuve y que me molestaron porque era gordito, gordita, y eso está en el inconsciente, y lo proyecto cuando quiero ir al gimnasio, veo que alguien me quiere molestar y me pongo nervioso, me da miedo, y mi objetivo era sentirme bien, no voy a querer ir al final. Por más que puedo intentarlo los primeros días, pero ya al final Sí. no va a calzar con el objetivo inconsciente que es sentirme bien. Y el objetivo consciente era ir al gimnasio. Sí, algunos llaman esto de objetivo inconsciente, para traducir un poco, algunos llaman esto como intención positiva, Intención ¿no? O positiva. sea, Sí. que es básicamente lo siguiente, es como un cálculo lógico que hacemos en nuestra cabeza. Es, si para mí es cierto, si para mí es cierto que las personas me van a mirar y me van a juzgar de una manera negativa, entonces, ¿para qué voy a ir? O sea, tiene mucho más sentido quedarme en la cama. Ese pensamiento y conducta de quedarme en la cama, y porque los más me van a jugar y mirar, y obviamente quien quiere que lo juzguen y lo miren de una forma negativa, a nadie le gusta eso,
tiene la intención positiva o el objetivo inconsciente, como dijo Isa, de cuidarme, de alejarme Total. de eso que me supone un displacer, un malestar. Ahora, lo mencioné un poquito antes, está bueno capaz de decirlo un poco más aterrizado y a detalle, que esa secuencia de representaciones no son, o sea, solamente una cuestión, porque acá es donde viene la deformación de la PNL, ¿no? En muchos casos. No son solamente una cuestión, entonces cambio mi diálogo interno o me pongo imágenes en la cabeza lindas y voy a conseguir motivarme. Eso es solo una parte, eso es solo un ingrediente de la receta. ¿Por qué? Porque esa secuencia, como por ejemplo, imaginarte algo, decirte algo en tu cabeza para terminar sintiendo una sensación agradable que me haga decidir ir al gimnasio, está apoyada, imagínense que acá hay un estante, y está apoyada sobre cosas que son más preponderantes en la experiencia subjetiva, que son nuestras creencias y nuestros valores. Lo que es cierto para nosotros y lo que es muy importante para nosotros. Eso automáticamente arraigado a experiencias previas, o no necesariamente experiencias, sino cosas, ideas que alguien te puso en la cabeza y vos te compraste por ausencia de pensamiento crítico. Justamente, y sin creencia que pueda sostener una estrategia, no, la estrategia no va a tener vida, por así decirlo, de otra forma. Claro, Mira, y Cintia ahí, dice cómo eso, eso, poder eso. programarse para generar un nuevo hábito. Y abajo, Vivi, bueno, ahí respondamos primero a Cintia. Si querés dar tu respuesta y después yo complemento. Vale, es que existen varias formas, o sea, existen varias formas. Primero, es hacerse consciente de la estrategia mental, es lo que te estamos hablando justamente acá. Ahora, si quieres hacer un nuevo hábito, por ejemplo, una estrategia que para mí me sirve es crear un ambiente que me ayude a generar ese disparador justamente de las estrategias mentales o que me recuerde cómo hacer, por ejemplo, si quiero ir al gimnasio, el ejemplo más típico. Eh, por ejemplo, rodearme de gente que haga ejercicio me va a ayudar constantemente a recordar, o que tener el gimnasio al lado, o tener las máquinas en mi casa, o tener las barras que quiero hacer ejercicio para hacer el hábito cerca de mí, imágenes, algo que me ayude a que esté en mi mente el hecho de ir al gimnasio. Programarlo, dónde, cuándo, cómo lo quiero hacer, que tengo que tener claro dónde y a qué hora, cómo va a ser, qué día quiero hacer el hábito. Mm, Mm, de momento eso como disparador. Ahora, ¿cómo lo quiero hacer agradable? ¿Cómo lo voy a hacer sencillo? Porque el hábito normalmente mm, cuando queremos hacer algo y lo hacemos muy de una forma displacentera o difícil, normalmente lo vamos a querer abandonar. Eh, ¿Por qué? Porque nos estamos exigiendo mucho, nos estamos sintiendo cosas agradables. El recompensarnos también es súper importante. mm. Quiero hacer un hábito y no estoy generando la recompensa para que mi cerebro lo asocie a una buena sensación, no me va a ayudar mucho. A no ser que ya, por ejemplo, no sé, llegaste a un umbral del dolor y decir, sabes que estoy pesando 120 kilos y ya no quiero más esto y sientes tanto dolor en ese sentido y como que haces todo para poder cambiar y crear ese hábito. Ujú. Me Eso, Santi. pareció fantástica tu explicación, porque aparte hiciste mención a algo que no habíamos mencionado tanto, lo esclarezco un poco, que esta secuencia de representaciones o esas estrategias mentales tienen como cierto esqueleto, cierta estructura. No me interesa meterme en tanto detalle, pero algo que dijo Isa, esto que tiene que ver con el contexto, es que cada estrategia mental tiene un componente que es el disparador. Por ejemplo, eh, cada vez que veo a esta persona, entonces pasa esto y esto y esto, ¿no? Esa persona en ese caso es el disparador. Cada vez que son las 8 de la noche, entonces pienso que hay que hacer la comida. Cada vez que... Ok, esos son disparadores que gatillan una secuencia. Las secuencias son esas estrategias. Entonces, armarte de un entorno adecuado me parece una gran forma de comenzar a establecer
un hábito. Y acá mientras que hablaba Sisa, estuve anotando cosas para complementar un poco. Lo que para mí es más importante, más allá de la estrategia como secuencialidad de pasos sensoriales y perceptuales y el disparador, son los motivos. Tus creencias y tus valores, como dijo acá Vivir y Transformar, que no sé el nombre, si quieres puedes poner tu nombre, Viviana, son Viviana es. claves. Ah, Viviana. Son claves a la hora de poder establecer un nuevo hábito. Es decir, de vuelta, si yo creo que hacer ejercicio y tener los abdominales marcados va a ser algo imposible para mí o que va a tardar muchísimo tiempo por XXX, lo que sea, probablemente me cueste más. Y es por la manera en que les estoy pensando. Entonces, lo primero es cuestionar las premisas, o sea, las certezas en las que ese tipo de pensamiento y de representación mental se sostiene, se apoya. ¿Okay? O sea, ese objetivo también, como dijo Vivian, tiene que estar conectado con algo importante, con algo que trasciende, la actividad en sí. Estuve trabajando con una persona que tenía como un miedo muy fuerte al manejo. Y yo le pregunté, ¿y para qué querés manejar? Digo, más allá del coso, del hecho de manejar, ¿no? Más allá de la actividad de manejar. No, bueno, porque manejar significa mi autonomía, mi independencia, ¿cómo es que me dijo? El sentido de libertad. Todas esas expresiones lingüísticas nos hacen saber, o sea, para quienes tenemos distinciones, no para cualquiera, nos hacen saber qué es importante y de dónde vos como facilitador o terapeuta podrías tirar para movilizar con fines positivos a la persona. Eso. También para agregar, una vez que eso está más o menos asentado, la repetición. Y la repetición tiene que ver con dos cosas. Uno, la repetición a nivel secuencia de pasos, o sea, vos te podés imaginar muchísimas veces en tu cabeza, ¿sí? Haciendo esa actividad y cambiando la forma en que te lo representás, cambiando el contenido de esa representación y hacerlo muchas veces en distintos contextos. Eso también hace a la programación, ¿ok? Y obviamente la repetición en términos reales, ¿no? Como cada vez que Actividad, claro. con esa actividad acumulás evidencia de que, por ejemplo, mira, era más fácil de lo que pensaba, y todas esas conclusiones que vas sacando una vez estás haciendo la actividad, estás tomando la acción, esa pila nueva de evidencias hacen que una nueva creencia empiece a crecer. Cuando esa nueva creencia empieza a crecer, todo lo demás es mucho más inconsciente en términos positivos. O sea, es mucho más automático e inconsciente el nuevo hábito. ¿Fui claro? Ujú. Sí, sí. Y una cosa más con respecto a los hábitos es que normalmente solemos pensar en resultados y no solemos pensar en procesos. Básicamente esto es algo muy, muy natural del humano, que nos enamoramos de un resultado y nos olvidamos que existe un proceso, básicamente. Si nosotros logramos hacer disfrutable un proceso, el resultado es una consecuencia, o sea, viene después y está atado justamente a nuestro disfrute. ¿Por qué digo disfrute? Porque cualquier cosa que no la pasemos bien lo vamos a terminar dejando. O sea, cualquier cosa que no seamos capaces de creativamente encontrar formas de disfrutarlo, lo vamos a dejar tarde o temprano. No lo vamos a sostener. Eso. Importante eso, muy importante. Y la PNL va justamente enfocado al proceso, a lo que haces en tu mente, al cómo. Y hacerlo disfrutable va a ser de gran ayuda para que puedas crear nuevos hábitos. Y no sobre... a mí me pasaba mucho, Santi, que quería hacer un hábito y luego otro, y me aglomeraba de actividades y al final no lo hacía. Y lo importante es tener una planificación clara de lo que quiere, qué es importante,
y ir creando esa identidad, por así decirlo. Si, por ejemplo, quieres hacer deporte, soy Mm. un deportista. Acabas de mencionar algo clave, identidad. Exacto. Si quieres, La identidad. si quieres hacerle un doble clic ahí. Bueno, Robert Dills creó una pirámide en el cual categoriza o de alguna forma llama a una importancia, por así decirlo, el comportamiento humano. Por ejemplo, Una una jerarquía. actividad. ¿Mm? Una jerarquía, la pirámide de Claro, una. una jerarquía de cómo el humano se mueve. O sea, por ejemplo, está la actividad, las creencias, los valores, la identidad, y cada vez la jerarquía es mucho más, por así decirlo, importante. Por ejemplo, una identidad que yo, si yo creo que soy deportista, mis creencias van a estar avaladas para que esa identidad sea constante, que sea repetitiva. Mi actividad y mis valores van a ir enfocadas en eso, porque voy a valorar la salud, lo que es la actividad física, eh, y en pocas palabras eso. Para agregar, y si querés, ahí pasamos de tópico, con respecto a la identidad y los hábitos o las nuevas conductas, toda creencia que corresponda a quién creo que soy, qué rol cumplo en el mundo, cómo soy, o sea, las creencias conectadas a nuestra identidad a nivel ser son de las más preponderantes en nuestras conductas y nuestros pensamientos, claramente, el comportamiento interno y el comportamiento externo a nivel acción. Justamente. Esto somos tan coherentes, o sea, somos exageradamente coherentes con lo que creemos que somos. Y para poner un ejemplo de esto que es muy curioso y muy interesante, una persona, por ejemplo, con sobrepeso, que se dice a sí misma, no, lo que pasa es que yo siempre fui la gordita de mis amigas y la gordita de mi familia, esto es hasta incluso loco, pero lo he escuchado más de una vez, llega a concluir, bueno, pero si yo dejo de comer y adelgazo, ¿quién soy? Pierdo una pieza de mi identidad, algo que con los demás me identifican. Y eso muchas veces, al estar ahí oculto, que sale en una sesión con una persona que es capaz de detectarlo, es ahí muchas veces donde está el punto de apalancamiento para todo lo demás, en lo que cree ella misma. Qué importante lo que acaba de decir, Santi. Eh, bueno, para tener en consideración la identidad o lo que mueve esa identidad, tu meta identidad también. Eh, ¿Qué es lo que crees? ¿Cuál es tu propósito? Mm. ¿Qué crees que eres más allá de tal identidad y lo que te podría mover? Bueno, ahí estoy viendo la pauta de cómo vamos y bueno, algunas aplicaciones prácticas ya las hemos nombrado. Sí, Quisiera saber si tienen algunas preguntas. ahí hicieron otra. Muy en la charla últimamente veo en mí cosas de mi madre y cosas de mi padre en mis formas de accionar que forman parte de mis resultados. ¿Se heredan programaciones de ellos? Sí, o sea, se heredan premisas, presupuestos, creencias, cosas que son importantes. Se heredan, en realidad. A ver, se aprenden. Yo utilizaría la palabra aprendizaje. Eso que viste de niño, de niña, o eso que viviste, o eso que te dijeron personas que fueron referentes, puede ser papá, como un hermano, o hasta incluso un mentor, un maestro a la cual, qué sé yo, admiraba mucho. Pudo haber sido la semilla de una idea que empezó a crecer con el tiempo y se empezó a reforzar con el tiempo, porque eso es una característica de las creencias y cómo funcionan en nuestro aparato psíquico, se refuerzan inconscientemente, para que hoy pienses tan firmemente lo que pensás. Y cómo se refuerzan es eliminando información. O sea, si te dijeron que eres malo para algo, hiciste algo bien y lo vas a eliminar. Básicamente, si estás creyendo que eres malo porque alguien te lo dijo, alguien importante, tu madre, tu padre, un maestro, y te lo creíste o de alguna forma te quedó en tu inconsciente, esa creencia se va de alguna forma alimentar y tú vas a eliminar la información que no esté acorde a lo que estás creyendo. Sí, a eliminar
y distorsionar la información. O sea, nuestro sistema interno tiene la tendencia a desechar toda información que vaya en contra de lo que yo firmemente creo. Si yo creo que la Tierra es plana, por más que tenga evidencias, por ejemplo en Google, en un diario que antiguo, o lo que sea, la tendencia natural, sesgo cognitivo, es a decir, no, pero este no sabe nada, no, pero esto es falso. ¿Sí? Es como hacer así para quitarte toda la información que vaya en contra de lo que vos ya crees. Y esto es porque básicamente nuestro sistema nos sirve a mantener cierto equilibrio coherente, porque cambiar requiere un gasto extra de energía. Exacto, y es uno de los principios del pensamiento sistémico, que es mantener el equilibrio. O sea, si tú toda la vida creíste cosas de que eres bueno para algo, lo vas a querer siempre alimentar y mantener en equilibrio. Algo que vaya en contra de eso, eh, tu sistema propio lo va a distorsionar o a eliminar. Había otra pregunta acá. ¿Qué tal? Muy linda charla, últimamente veo cosas, eso ya lo leíste, Santi. Bueno, Más abajo, preguntan que ya somos más, somos 12 personas. Dale que el live lo hacen ustedes ahora. Antonella, no te entendí. Dijiste la identidad definida en base a qué. ¿Cómo, Bueno, hay Anto? creencias, experiencias. Las experiencias son las que dan vida Sí. a la identidad. O sea, y lo que te fueron diciendo, creíste tú de tu propia experiencia vital. Vamos, crack, gracias Diego. Y bueno, Vamos, lancen comentarios, preguntas, experiencias. Ahí está. ¿La lees vos? chicos, Que yo no alcanzo. chicos, ¿cómo definirían o a qué se debe muchas veces la sensación de vacío? ¿Podría modificarse por medio de una estrategia mental? Bueno, la sensación de vacío es, por ejemplo, yo digo que la PNL dice que las emociones no existen. O sea, por ejemplo, la motivación, el amor no existe. ¿Por qué? Porque es una nominalización, o sea, un sustantivo, Abstracto. un verbo convertido en sustantivo, o sea, lo tratamos como cosa. O sea, yo el amor, por ejemplo, me llegó el amor o me llegó la motivación, para mí eso es una expresión lingüística. Más que nada existe como personas amándose. Incluso no diría eso, yo veo personas que, por ejemplo, se están dando cariño y yo le llamo a eso amor. O yo le doy cariño a alguien y yo digo que eso es amor. O siento una sensación y a esa sensación yo le llamo amor. Ahora ese vacío tiene ciertas características, es una emoción, por así decirlo, en lenguaje más para que nos podamos entender. Una sensación, ¿de dónde viene esa sensación? De una representación mental o quizás cosas más de una herida, ya esto fuera de la PNL, de una herida emocional o de otro modelo, por así decirlo, que lo puedan definir, esa sensación que estoy sintiendo, quizás no estoy en mi propósito, no estoy haciendo lo que es importante para mí, y eso me genera una sensación de vacío. Es que, claro, o sea, cuando se pregunta a qué se debe, es algo muy individual, digamos. Es algo muy subjetivo a qué se debe la sensación de vacío. Y justamente la programación, perdona Santi, ahí, justamente la programación neurolingüística es el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva. Yo ahora te puedo dar una respuesta, creo que era Antonella, pero no sé, en verdad tendría que hablar contigo, saber que... Una buena forma para Anto y para todas las personas que siempre en algún momento de nuestra vida, si todavía no les pasó, les va a pasar porque es parte de la experiencia humana sentir esa sensación que tanto llamamos vacío, ¿no? Acá en Argentina vacío es un corte de carne, pero no, mentira, me hace el chiste. Pero identificar en qué contextos pasa, como por ejemplo, ¿qué está pasando acá afuera, cuando sentís esa sensación de vacío? Es una buena forma para poder empezar a tejer o destejer de dónde viene. No digo que lo vas a encontrar sí o sí, pero digo que puede ser una buena pista. Identificar cuándo y dónde se dispara. ¿Me explico? Es como, por ejemplo, la ansiedad, ¿no? O sea, siempre sentís ansiedad, bueno, capaz es una ansiedad
esto que dicen psiquiátricamente generalizada. Ok, perfecto. Pero hay disparadores que la gatillan más que otros, ¿sí? Cuando está tal persona, cuando pienso en el trabajo, cuando... Entonces, en esos disparadores, volviendo un poquito a las estrategias mentales, en esos disparadores podemos tener información para contestar a esta pregunta de dónde viene. Qué maravilloso. Y más que nada para agregar una experiencia, yo cuando niño sufrí, no sé si sufrí, pero para mí yo lo considero que un poco de bullying, sufrí un poco de bullying en mi población, por así decirlo, pueblo, no sé cómo le llaman allá. Y cada vez que yo iba a ese lugar, como 20 minutos antes de llegar a esa población o lugar donde pasaba eso, yo sentía mucha, pero mucha ansiedad. Justamente fui viendo en qué contexto y cómo lo de alguna forma empezaba a generar esa ansiedad. Y justamente lo que dice Santi, cuál es el contexto? ¿En qué momento? ¿Cuáles son los disparadores? ¿Qué lo dispara? ¿Qué estoy haciendo en base, qué cálculo estoy haciendo en base a eso? Mm. Acá Cintia hizo una pregunta, ¿se puede llegar a tratar la ansiedad con PNL? Yo tengo ciertos pensamientos, incluso nuevas conclusiones, pero ¿qué pensás vos? Mira, depende de la persona, depende mucho de la persona. La PNL tiene sus límites. La PNL tiene sus límites para mí. Y en mi experiencia con mi estudio, bueno, tú tienes más experiencia, Santi, pero en mi experiencia con lo que yo he aplicado y he podido trabajar con la ansiedad, a veces no se puede llegar a trabajar con la PNL. Se puede mejorar claramente a veces, mucho, mucho, pero mucho, mucho. Y poder identificar qué la genera, qué estoy haciendo en mi mente. Y, y eso, pero hay veces que, por ejemplo, manejo también el modelo de las heridas emocionales, que hay cosas mucho más profundas. Por ejemplo, no sé, tuviste una experiencia muy, muy, muy intensa cuando niño, y eso generó una impronta y de alguna forma eso se está manteniendo como muy intenso en tu experiencia vital y cada vez que haces algo o lo generalizaste en más contextos, Mm. eh, no se puede trabajar solamente con la PNL y cambiando representaciones mentales o creencias y eso. Pero sí se puede trabajar muchísimo y avanzar muchísimo. Y hay veces que sí se puede trabajar la ansiedad y eliminarla por completo. He tenido experiencias así. Yo para agregar, yo creo que sí se puede, pero mi paréntesis viene acá. Lo que vos decías, ¿no? Estas heridas emocionales y experiencias que improntaron una marca en tu historia personal y demás, con PNL y sobre todo cuando se ve no solamente la PNL clásica, sino también otras influencias de personas que estuvieron alrededor, que se trabaja capaz con líneas de tiempo y haciendo cuestiones como reimprontas y cambio de historia personal y un montón de, sí, tecnicismos y dinámicas, se pueden llegar a resignificar ese tipo de heridas, ¿no? Pero volviendo un segundo a lo de la ansiedad, sí, pero no siempre, ¿sí? Hay veces que cuando de alguna manera hablamos en estos términos patológicos, como decir la palabra ansiedad, ansiedad de verdad, ¿no? Ansiedad, la patológica, Claro, como decir a eso me refiero. angustia, como decir depresión, que son palabras que se usan en psiquiatría, son términos que se usan en psiquiatría. Yo creo que sí se puede, pero hay viene el pero, que es que hay que tener en cuenta que estamos trabajando no solamente con las representaciones y las creencias. A ver, todo lo que voy a decir es un sistema. O sea, todo lo que voy a mencionar ahora se retroalimenta una cosa con la otra. No es, en PNL yo siempre explico, ¿no? Es un sistema y no es una cosa o la otra, sino que es una cosa y la otra. Vuelvo Santi, al, perdona que te vuelvo al estoy tema. molestando, pero tuve un problema técnico Tranqui, y tranqui, lo estoy tranqui. solucionando. No pasa nada. Entonces, Sí, nomás. ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Mm.
que voy es que hay que tener en cuenta que hay también químicos afectados, ¿sí? Como decirte la serotonina u hormonas que tienen que ver con nuestra capacidad de sentir el bienestar, sentir placer, también afectados. ¿Qué quiero decir con esto? Que trabajando en la cuestión emocional, representacional, todo lo que venimos hablando, las creencias y demás, se puede trabajar sin duda, pero que también se tenga en cuenta y se presta atención que a veces, por ejemplo, y me ha pasado tanto con personas que yo he trabajado como con clientes, y me ha pasado estar también a mí como persona, y que otro terapeuta me esté ayudando, y yo tener emociones o crisis emocionales muy intensas, que se podrían denominar como ansiedad, muy elevadas. Entonces, cuando una persona tiene un desbalance tan intenso químicamente, directamente no está ahí dispuesta para terapiarse, ¿sí? Es ahí donde viene también toda la ayuda química, al igual como quien toma una proteína para suplementar la alimentación. Hay veces, hay veces que esos complementos químicos, como la clásica recaptación de la serotonina, que es un antidepresivo, ayudan a un proceso terapéutico y mucho. Perfecto, perfecto, Santi. Ahí tuve un pequeño problema técnico, Tranqui. casi perdí el live, pero ya aquí estamos. Ahí Antonella sigue comentando. Por ejemplo, yo vi ataques de pánico y luego de entender que no iba a morir, fue un antes y un después. Fue clave para que pueda amarme, para salir del estado de pánico y luego prevenirlos. Bueno, Tienen... perdón, te interrumpí. Dale nomás, Santi. No, eso que dice Anto, obviamente que tendría que estar conversando con ella para saberlo más con asertividad. Pero fijémonos cómo el lenguaje, tanto verbal como escrito, en este caso, que es un texto que pone Anto, podemos darnos pistas de ciertas cosas. Voy a leerlo nuevamente. Yo viví ataques de pánico. Ya nos hace saber que de alguna manera no los vive más por el tiempo verbal pasado. Luego de entender que no iba a morir, fue un antes y un después. Ese entender que no iba a morir, podríamos pensar que fue un factor crítico. El asimilar el hecho de que el ataque de pánico no le iba a generar la muerte en Anto, no en términos generales, porque acá generalizar de vuelta no sirve, esto es subjetivo. En Anto puede que haya generado esto que expresa, el antes y el después, es decir, el cambio cognitivo-conductual que buscamos. Entonces, supongamos que estoy trabajando con Anto, ¿no? Estoy trabajando con Anto, hipotético caso. Y Anto me dice, lo que pasa es que me voy a morir. O sea, y es cierto para ella, o sea, es cierto, ¿no? Me dice, lo que pasa es que me voy a morir y yo me voy a morir. Y yo, con herramientas de la programación neurolingüística verdadera para el cambio de creencias, que hay un montón, de hecho, en muy pocos días sale un nuevo curso que voy a lanzar exclusivo de cambio de creencias, puedo cambiar esa idea, ¿sí? Quizás no lo siente más. ¿Por qué? Porque para Anto pierde certidumbre el hecho de que se va a morir. Y como para Anto eso es crítico en su experiencia para generar ataque de pánico, ¿sí? No para el ataque de pánico en términos universales, para Anto, ¿sí? Y yo cambio esa idea, capaz le pegué, ¿sí? Le pegué en el buen sentido. Claro, y esa palabra entender, ahora Anto, tú nos explicarás y nos dirás ahí si quieres, cómo se generó ese entender. Para mí pudo haber sido una experiencia, quizás alguien te dijo algo, quizás de algún momento, no sé, meditando, te diste cuenta en una disociación que no era tan terrible como pensabas, quizás bueno, hay un cambio de sus modalidades que, por ejemplo, no sé si hablaste con un penelista o alguien que te dio un consejo o te dijo te dio una manera nueva, Anto es una manera penelista, nueva de de hecho. verlo. ¿Cómo? Anto es penelista, de hecho. Ah, sí. Sí, sí. Mira, ahí va a entender entonces. Yo, por ejemplo, yo inconscientemente también, o sea, sufría crisis de pánico a mis 15 años y no conocía nada de esta herramienta. Eh, Después generando conciencia, eh, con cada experiencia que vivía, me daba cuenta que no me iba a morir. Y con eso
iba reafirmando la idea de que no iba a pasar nada. O sea, me iban a dar respiraciones intensas, ansiedad, ataques de pánico, pero ya cada vez que pasaba una, otra experiencia, me iba entrenando a que ya no iba a pasar más porque ya tuve experiencias anteriores que no pasó nada. Iba al médico, me tomaban exámenes y no había nada. Y ya ahí tenía la experiencia suficiente y decía ya, ¿qué puedo hacer diferente la próxima vez? Respirar, ¿qué puedo hacer diferente la próxima vez? Y me fui entrenando de alguna forma para no sentir más ese tipo de sensaciones. Sí, no me quiero meter en muchos tecnicismos, porque aparte, de hecho, eso es lo que ambos hacemos de manera profesional, pero, a ver, una forma de cambiar una creencia, piensen en que cambiar creencias cambiar creencias cambiamos todo el tiempo, o sea, aunque sean creencias más débiles, algunos los llaman más satelitales, pero cambiamos todo el tiempo. Y una forma, que es un poco lo que implicó Isa recién con lo que dijo, es acumular evidencias distintas a lo que previamente pensaba, ¿sí? O sea, yo toda mi vida creí que no me gustaba y que el tomate es feo, ¿ok? Porque lo probé una, dos veces de chico. De hecho, estoy diciendo algo hipotético, pero es real. Ahí me empezó a gustar hace poco. Dos veces de chico y no me gustó, para nada. Entonces, así me moví en la vida, así lo generalicé y siempre diciendo que quiten el tomate de la hamburguesa. Hasta que un día lo probé en un contexto capaz acompañado de otras cosas, otras bebidas o lo que sea, y me gustó. Dije, ah, mira, no es tan feo. ¿Qué pasó ahí? Ese nivel, imaginemos que hay una barrita, ¿no? Ese nivel de certeza, certidumbre empieza a disminuir un poco. Ahora, si yo eso lo repito, y lo repito, eso llega hasta como cierto umbral, rompe cierto límite y hace que yo pueda generalizar otra cosa, que es, por ejemplo, el tomate es rico. Ahora, lo del tomate es un ejemplo muy banal, Pero qué pero maravillosa, maravillosa, llévenlo para cualquier cosa. maravillosa explicación. Santi, tú dijiste que vas a tener pronto, hablando del tema que estás dando ahora, dijiste que ibas a tener un curso gratuito, gratis, ¿o no? ¿O de creencia cómo fue? No es gratuito. Es un Ay, curso que en este caso no es gratuito, pero sí es muy accesible para la información que hay. Todavía no está habilitado para comprar. Lo que sí está habilitado es como de alguna manera la reservación o la lista de espera. Es decir, si ustedes me hablan, yo ya los puedo anotar a eso. Eso en una primera instancia. O en otra segunda instancia está la posibilidad de acceder a un grupo de membresía. El grupo de membresía es solamente para personas que por lo menos tienen un conocimiento, aunque sea simple y básico, de la PNL, pero sí, en este caso es requisito, que es unas mentorías grupales, que nos juntamos 2 veces al mes, en donde repasamos, practicamos, hacemos demostraciones y profundizamos en la programación neurolingüística verdadera. maravilloso. Y te lo pregunté de esa forma porque me pareció una locura con todo lo que manejas, la información y todo lo que puedes ayudar a la persona y aportar el valor. Me pareció una locura que fuera gratis. No, Así que, no eh, es gratuito, no es gratuito. ¿Vos qué haces, Isa? ¿Qué estás promocionando en esta oportunidad actualmente? lo que yo sí, mira, yo el 25, el 26 y el 27 voy a hacer un curso gratis de PNL básico, o sea, no va a ser tanta información de estrategia mental y el tema, pero sí vas a entender las bases o lo importante de la PNL para que puedas también tú tomar un camino, si así lo decides, de seguir estudiando, profundizando en el tema y poder encaminarte a eso, darte un propósito y que puedas entender más las bases de la programación neurolingüística. Además, estoy dando sesiones de PNL para que los que quieran tomar y trabajar algún aspecto de su experiencia lo puedan hacer. Genial, estoy leyendo si hay alguna otra pregunta. Creo que no. ¿Te parece, para ir concluyendo, que demos un espacio a que pregunten nuevamente, ya que se mantuvieron bastante el número de personas? Gracias por estar, gracias por escuchar, gracias por su atención. Y es una buena señal. Así que muchas gracias para la Sí. gente que estuvo acá. Se lo agradezco en demasía.
Y, y espero que se hayan llevado algo. Mi propósito en este live era, uno, invitar a Santi que nos diera su experiencia, su conocimiento, su vasta información con la PNL. Segundo, que puedan llevarse al menos en conciencia que existen las estrategias mentales, que existen entre comillas, que de alguna forma las podemos usar para modificar nuestro comportamiento, para ver que llevamos pasos, secuencias de pensamiento para tener ciertos resultados de pensamiento, de sentimiento, de conductas. Y yo diferencio aquí dos cosas, que es la conducta, lo observable y lo que yo puedo ver, y el comportamiento, que es todo, mi pensamiento, mis representaciones mentales, qué hago yo en mi interior para generar esas conductas. Isa, Eso. antes de que cerremos igualmente, y obviamente agradecerte por el espacio y la oportunidad, hace muchísimo que no estaba en un live, me había olvidado. Eh, Me parece importante responder una pregunta que no respondimos. Si querés la respondemos ¿Cuál? primero vos y después yo. ¿En qué crees que se diferencia, por ejemplo, trabajar con alguien que domine la programación neurolingüística a quizás algo más tradicional? Como decirte el coaching tradicional o como decirte la psicología tradicional. ¿En qué se diferencia? O, Sí, sí, ¿qué sería distinto? ¿No? O sea, ok, mira, para mí, por ejemplo, trabajar con solamente coaching va más a lo conductual, como lo acabo de decir, o sí. sea, no se genera conciencia de lo que promueve esas conductas y se genera dónde estás actualmente y qué quieres llegar, pero en el actual no se ve, por ejemplo, con el coaching, qué te ha llevado acá, qué fue cuál fue el comportamiento que te llevó a, no, solamente se ve como tus resultados, tus números, en qué situación estás con respecto a tu objetivo. En cambio, la PNL también analiza cómo llegaste acá, cómo hacer y te entrega herramientas para poder llegar al objetivo. Y no solo eso, sino que se puede analizar de la conducta, el comportamiento humano de una manera mucho más profunda. Eh, Mm, Al principio lo dijimos, la sí, PNL para poder entenderla, dominarla, en mi experiencia y con la gente que conozco, porque conozco mucha gente que está estudiando PNL y que ha estudiado y que ha sido staff de gente que ha estado estudiando, mínimo 2 años, mínimo 3 años estudiándolo. Para mí, para poder realmente llevarla a una práctica diaria, como por ejemplo hay gente que se dice ser estoica, hay gente que se dice ser filósofa, hay gente que se dice ser psicóloga porque ha estudiado y le dieron un certificado desde afuera y ya crea la identidad. Para mí, eh, llevar una vida penelística, porque es un estilo de vida para mí, mínimo 2 años estudiando esa herramienta. Pero no quiero sí. implicar que no puedas antes eh, aplicar las herramientas. Justamente te va a ayudar a entender, por ejemplo, las estrategias mentales desde el primer día y poder interrumpirlas, poder generar un cambio de creencias, porque Santi, por ejemplo, te dijo que puedes cuestionar una creencia a través de un ejemplo contrario. Lo puedes practicar y Ujú. te puede cambiar la vida, literalmente, te puede cambiar o una estrategia te puede cambiar. Pero ya si quieres profundizar mucho, se requiere un estudio muy Sí, intensivo. y acá es donde viene la gran pregunta, ¿no? Es como, bueno, ¿y dónde? A mí me la hacen mucho. Me dicen como, ¿qué academia recomendás? Y honestamente no les puedo contestar. Académicamente hablando, por lo menos. No conozco. Pero ya saben, si quieren conocer de alguna manera el modelo completo, le hablan a Isa o me hablan a mí y los podemos asesorar al respecto. Iba a decir una cosa más y se me fue. La respuesta que tú ibas a dar de la diferencia del coaching con la PNL, me hiciste Ah, a sí, mí sí, después. sí, 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 sí. Eh, yo creo que cada modelo, incluso los tradicionales, tienen su funcionalidad, su efectividad. Ahora, claramente
mí lo que hace distinto a un buen penelista, a un buen programador neurolingüista, es que puede justamente entender cómo haces las cosas en tu cabeza. O sea, yo, experiencia personal y también colegas que han pasado por psicólogos capaz tradicionales, y no estoy generalizando, o sea, o perdón, mejor dicho, estoy generalizando, porque voy a hablar de los psicólogos y no son todos, obviamente que no son todos. Pero cuando esas personas te dicen que tenés que aumentar tu autoestima, o que tenés que confiar en vos, o que tenés que motivarse, están haciendo una implicación que podría ser peligrosa. Y es la de dar por sentado que vos sabés cómo funciona tu mente. Para pensarlo. Lo que tiene de distinto la PNL es que enseña a la persona cómo funciona la mente y cómo utilizarla. Esa es la principal para mí distinción. Eh, te quedaste medio trabado, me parece. A ver, ¿me escuchás? ¿Se escucha ahí los demás? ¿Se escuchan? Isa, si me estás escuchando, yo te perdí Bueno, el sonido. no, Ahí está. me cortó un poco, ¿no? Est- estás medio entrecortado, pero estás. Se Acá voy a leer escucha. algunas. Sí, si querés reiniciar tu Wi-Fi, yo leo preguntas, a ver. ¿Se escucha o no? Ahí te escucho, Isa, pero entrecortado. Se debe ver cuáles son mis creencias para ser consciente, para desaprender. Sí, yo soy más partidario de, en vez de pensar desaprender, porque no es que podamos como literalmente desaprender algo, sino aprender otra cosa que tenga más fuerza y que predomine. Ambas disciplinas son útiles. Está en la persona que aplica las estrategias según el caso, cómo integra los conocimientos. Coincido. El lenguaje es fundamental. El lenguaje es fundamental, hablando obviamente, se escucha. Yo veo que me están siguiendo bien. El lenguaje es fundamental y el rol que ocupa. Ahí va, ¿estás? Sí, sí, te estaba escuchando Perfecto, en todo momento, perfecto. pero ya volví bien. El lenguaje, el rol que ocupa el lenguaje en la PNL es que es lo que justamente nos ayuda a describir. ¿Sí? O sea, es a través del lenguaje que nosotros podemos hacer dos cosas. Como facilitadores, como panelistas, poder tener un mapeo, una descripción de cómo la persona piensa, de sus estrategias, de lo que es cierto para la persona, ¿sí? Y es a través de nuestro lenguaje, con ciertas habilidades de la lingüística, que podemos también influenciar en la mente de un otro. ¿Sí? O sea, piénsenlo Exacto. así. Nosotros estuvimos hasta recién, no sé cuánto tiempo pasó. ¿Qué empezamos? 7:30, más de una hora. ¿Sí? Estuvimos hablando con Isa, estuvimos hablando. Y ustedes no se dieron cuenta, pero todos ustedes que estuvieron acá conectados estuvieron pensando de ciertas maneras para poder integrar ese conocimiento. ¿Sí? Estuvieron comparando cierta información que nos escucharon decir con cosas que aprendieron. Estuvieron pensando, esto me gusta, esto no me gusta. Mirá lo que dijo. Todo ese tipo de cálculo y proceso es lo que detectamos minuciosamente con PNL, y es a través del lenguaje. Claro, es la vía férrea a la mente de la otra Así, persona. Con el así lenguaje nos es. podemos crear modelos, no exactamente de lo que piensa la persona, sino un modelo del modelo de la otra persona. Claro. Y por eso es tan importante entender, comprender, estudiar de todas las formas posibles el lenguaje. Yo creo que ya estamos, Santi. Yo te quiero agradecer por tan maravillosa conversación y de verdad espero que se repita nuevamente. Sí, Totalmente. por Ahí supuesto. las personas, hubo varios comentarios con respecto a eso, más charlas al principio, no sé si lo pudiste ver, pero charlas así y estoy de acuerdo. Buenísimo. Gracias, Isa, estuvo muy, muy bueno, muy interesante y lo disfruté mucho. Ahora, acordate de, si querés agregarme ahí, así compartimos los dos el vivo, cada uno en nuestro feed. Después te explico.
Perfecto. cómo hacerlo. Pero bueno, vamos a dejarlo colgado ahí la grabación. Perfecto. Muchas gracias a toda la gente que estuvo. Yo Gracias. mm, me siento muy agradecido, me hicieron el día y voy a estar con más live en los siguientes días. Voy a estar invitando a mucha gente de diferentes modelos para que podamos analizar diferentes formas de ir creciendo, de ir adquiriendo herramientas de inteligencia emocional, de cómo cambiar, de cómo experimentarse de una nueva forma como ser humano, que eso es súper importante para mí. Gracias, Isa. Gracias a todos los que estuvieron conectados y los que están viendo la grabación también. Nos Chau, chau. vemos.